Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas tardes, muy bienvenidas y muy bienvenidos a otro encuentro más del Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas. Voy a dejar de compartir la pantalla, así os puedo ver y las puedo ver a todos y a todas. Y tengo una gran satisfacción cuando dejo de compartir pantalla y se va el maravilloso Andrea Bocelli con el canto de la tierra, con el canto a la tierra, uno de los más lindos himnos ambientalistas que existen. ¿Y por qué me pongo feliz? Me pongo feliz porque encuentro caras tan queridas, tan amigas, que están presentes desde Brasil, desde Colombia, desde Ecuador, desde México, desde distintas partes de Argentina, desde Chile, desde España, desde Angola. Y esto nos da una alegría enorme. Ver el rostro siempre tan querido del profesor doctor Wilson Alves de Sousa, el primer profesor extranjero que dio clases en el programa de cursos válidos para el doctorado de la facultad. Ver el querido rostro de la profesora doctora Tania Mota de Oliveira, la primera doctora graduada en el programa. Qué alegría que estas reuniones nos permitan encontrarnos permanentemente. Y quiero dar una doble satisfacción, hacerla manifiesta, en presencia de mis dos nobles y destacadísimas compañeras de gestión del Departamento de Ciencias Sociales, que está integrado por este trío, esta nada santísima Trinidad, que formamos la profesora doctora Isabel González Nieves, la profesora doctora Andrea Gastrón, que hoy además está cumpliendo años, está cumpliendo 26 años, y no sé que se ríen. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué no puede tener 26 años? Claro, ya sé, porque no le da el tiempo para todas las cosas que hizo en su currículum en 26 años. Solo por eso. No diga la edad que tiene, no importa. No importa, no importa. Y quiero decirles que realmente es un orgullo muy grande, y estoy seguro que hablo en nombre de todo este equipo de gestión. Es un orgullo muy grande para el Departamento de Ciencias Sociales hoy y para el programa de cursos intensivos válidos para el doctorado, recibir a las tres destacadísimas catedráticas que nuestra facultad tiene en materia de recursos y de derecho ambiental. Verdaderamente nos vestimos de gala. Hoy es una manera de decir, porque yo siempre me he visto con mi camiseta, pero realmente de una forma metafórica nos vestimos de gala para recibirlas. Qué orgullo, verdaderamente. Y qué alegría que van a estar magníficamente coordinadas por dos amigos. Pusimos dos hombres porque había que hacer cupo masculino. Dos amigos muy entrañables. Desde el Brasil, el almirante Nelson, nuestro querido Nelson Basile, y desde Chile, nuestro querido Eric Sebastián Latorre, que no le vamos a llamar Eric el Rojo, porque Eric el Rojo es otro chileno, amigo mío, que ahora se postula para la convención constituyente, y que también es profesor del programa nuestro. Me refiero a Eric Palma, ¿no? Así que creo que me parece que es más rojo, ¿no? Pero lo cierto entonces es que esto todo se debe a quiénes. Se debe a un conjunto de alumnas y alumnos del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado,
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que han creado el Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, homenajeando a nuestro profesor y decano, que fuera el primer premio Nobel latinoamericano, en una época en la cual se suponía que el premio Nobel no era para los latinoamericanos y las latinoamericanas. Entonces, al frente de ese grupo de emprendedoras y emprendedores está mi querida amiga Silvia Giurlani. Y mi agradecimiento y mis felicitaciones a Silvia, que no la veo por ningún lado. Ahí está. Mis felicitaciones a Silvia por brindarnos, junto con todo este equipo maravilloso de personas que están trabajando a tu lado, brindarnos estas lindísimas, inolvidables reuniones en que vamos viendo la cuestión de la paz y el derecho desde diferentes ángulos: la educación, la justicia y hoy el ambiente. Esto surgió en la reunión anterior y por propuesta de uno de los que estaban asistiendo. Así que, bueno, aquí estamos, Silvia. Se ha realizado. Silvia, te paso la palabra para que abras este encuentro. Gracias. Adelante. Muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia, estimados y estimadas profesoras, profesores, compañeras, compañeros y colaboradores. Muchísimas gracias, querido doctor Rabinovich, director del programa de doctorado de Derecho de la UBA, y nuestro presidente honorario, que tanto nos motiva y acompaña en todas las actividades que emprendemos y también por hacer posible este evento del día de hoy. Muchísimas gracias y felicitaciones también a las queridas doctoras Silvia Nona, Leila Devia y Beatriz Crom por su presencia y participación como oradoras en el evento del día de hoy, lo cual nos honra y alegra enormemente, junto con el Centro de Derecho Ambiental. Muchas gracias por exponer tan interesante e importante tema, tan transversal e interdisciplinario, que hace al desarrollo y concreción de la paz. Muchas gracias también a los coordinadores que nos acompañan el día de hoy: Eric Sebastián Latorre Alarcón de Chile y Nelson Basile Neto de Brasil. Muchas gracias a las autoridades, decano doctor Alberto Bueres, vicedecano doctor Marcelo Gebhardt, y a la secretaria, que también tenemos el honor que nos acompañe el día de hoy, Silvia Nona, por apoyarnos también siempre en todos los eventos. Muchas gracias a los organizadores del evento, Posgrado y su director Leandro Vergara, al Departamento de Ciencias Sociales, su director doctor Ricardo Rabinovich, a la vicedirectora doctora Andrea Gastrón, que tenemos la gran alegría que nos acompaña el día de hoy, y a la secretaria doctora Isabel González Nieves. También a otro organizador, el Máster de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, con sus directores doctor Ricardo Rabinovich y José María Pérez Collados. A la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica y a su presidenta doctora Verónica Lescano Galardi. A la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica y a su presidente Nelson Basile Neto, que tenemos el gran gusto que coordina el día de hoy. Y al Centro de Derecho Ambiental, a su directora, doctora Leila Devia, nuestra oradora, vicedirectora, doctora Silvia Nona, también oradora, y la miembro del Consejo, doctora Beatriz Crom, también nuestra flamante oradora del día de hoy. Bueno, como siempre, nuestros eventos son dedicados a todos los integrantes de la comunidad académica extendida, a sus familias y demás personas que están pasando momentos difíciles producto de la pandemia, y nos solidarizamos con eso. Así que bueno, damos apertura a las conferencias. Entonces le paso la palabra al compañero de Chile, Eric Sebastián Latorre Alarcón. Eric, cuando quieras. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. Es un honor participar haciendo estas presentaciones de las distinguidas expositoras. Y vamos a dar inicio presentando a la doctora Silvia Nona,
la cual es doctora por la Universidad de Buenos Aires, abogada, postdoctora y especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de los Recursos Naturales y especialización en Derecho Ambiental. Realizó cursos de posgrado en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Austral y en the George Washington University en USA. Profesora titular de Recursos Naturales y Protección del Ambiente en la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, investigadora, directora de proyectos y programas. Además, es secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora de cursos intensivos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA y se ha desempeñado profesionalmente en ámbitos públicos y privados, a nivel local, nacional e internacional, en Derecho, Gestión y Planificación Ambiental. Autora de numerosos libros y publicaciones, vicedirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios. Le damos la bienvenida, doctora Silvia, y la invitamos, por favor, a ilustrarnos con su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar acá y de poder sumar apenas un granito de arena a esto que ustedes hacen tan magníficamente, este foro por la paz que es tan importante. Gracias por la invitación, gracias también por ver tantas caras conocidas, muchas, y por permitirme compartir con ustedes y fundamentalmente con mis compañeras tan queridas y amigas como son las otras dos titulares de la facultad, la doctora Devia y la doctora Cron. Bueno, quiero comentarles que tuve un problemita con la computadora, estoy con el celular, espero que me estén escuchando y viendo bien. Me alegro, veo cabezas asintiendo. Bueno, la verdad es que estamos viviendo una crisis mundial que atraviesa nuestras vidas, que nos ha condicionado, que es transversal y, como se ha dicho recién, es una cuestión transdisciplinar que nos alcanza absolutamente a todos. Un virus que esparce, que genera contaminación, difícil de controlar. Estamos realmente ante una situación inusitada, que nos ha tomado por sorpresa. Hemos tenido que replantear muchas cosas, nos estamos adaptando con preocupación, con ansiedades y con incertidumbre. Nuestras actividades cotidianas se han alterado. A veces, al principio, nos parecía que era como el fin de los tiempos, al menos de los tiempos que representan nuestra ahora tan convulsionada zona de confort. Debo decirles también que el ambiente ya estaba en crisis cuando sobrevino esta nueva crisis. Y la oportunidad que yo identifico, sí es cierto que de toda crisis hay una oportunidad, es que nos hemos dado cuenta que hay cosas que podemos cambiar para estar mejor. Y lo que hoy está mejor, en esto que ha sido o que nosotros identificamos como un respiro para la naturaleza, tenemos que tratar de mantenerlo. A ver, la preocupación por el ambiente surge en el último cuarto del siglo pasado, cuando advertimos la finitud, la fragilidad de la naturaleza. Y cuando empezamos a darnos cuenta que tenemos que hacer un uso racional de los recursos naturales, esos bienes que la naturaleza nos brinda para satisfacer nuestras necesidades. Empiezan a surgir algunos reclamos sociales que a veces derivan en manifestaciones no del todo simpáticas, pero en su mayoría están basadas en argumentos científicos. Y nos damos cuenta que compartimos problemas globales y que también podemos y debemos encontrar las soluciones juntos. Los argumentos científicos responden a avances de la ciencia, identifican, proponen, hay que ponerse manos a las obras. A esta altura, y desde hace tiempo, hay cosas que sabemos. La ciencia, como ese cúmulo de saberes que se entrelazan, nos han brindado diagnósticos, desarrollo tecnológico, han traído soluciones. Estamos en el momento de las buenas prácticas.
Y estamos en este momento transitando la era geológica del Antropoceno. Después de la época, la era glacial, viene la del Antropoceno, donde no hay ninguna duda que es el hombre el que viene produciendo, el hombre y la mujer, viene produciendo cambios en la atmósfera, la biosfera, la litosfera, la hidrosfera. Y sin quererlo, hemos ido cambiando las condiciones del planeta que habitamos y, en definitiva, también nuestra propia existencia. No hay duda que tenemos que actuar y que tenemos que centrar nuestra acción en la sostenibilidad, buscar un equilibrio, comprender que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, algunos hábitos, pequeños cambios que hacen la gran diferencia, ir a hábitos más saludables. No desde ya con el cambio brusco al que nos ha llevado esta pandemia, pero sí con inteligencia, de manera progresiva, razonable, involucrándonos, participando y sabiendo que lo mejor lo podemos lograr todos juntos. En medio de esta coyuntura mundial, podemos hablar de algunas acciones que han sido tomadas desde hace un tiempo, pero también estamos urgidos por el presente y necesitamos pensar en el futuro. Y buscamos un modelo diferente de desarrollo, el del desarrollo sostenible, que tenga al hombre, pero también al ambiente, a la cultura como centro y formando un todo. En los últimos años han estado marcados por movilizaciones ciudadanas, especialmente impulsadas por los jóvenes, que son los que vienen exigiendo a sus gobiernos una reacción pronta y fundamentalmente tangible, que se note, que la veamos, que la vivamos. 2020, la pandemia aumentó la visibilidad de esta interconexión que hay entre todos los pueblos del mundo y entre ellos y la naturaleza y el ambiente y la única casa que compartimos. El desafío entonces es construir una cultura de cooperación que abarque el escenario geopolítico y geojurídico y tiene que, lógicamente, reflejarse en un diseño que va a integrar objetos, metodología, actores, los involucrados, instrumentos a utilizar, instrumentos a implementar, indicadores y la medición de los resultados. Pero ¿qué es lo que más necesitamos? Diálogo, entendimiento, construcción, coordinación y consensos desprovistos de mezquindad y pensando en el bien común y único, asegurando ese derecho humano a vivir en un ambiente sano y que garantice la justicia social. Como abogada, como docente, creo que el derecho es una herramienta eficaz para modificar conductas y para alcanzar ese desarrollo sostenible. Y lógicamente necesitamos de operadores jurídicos, de abogados preventivistas, impulsando el cumplimiento de la norma. Desde el lugar donde estén, sea que les toque hacer un reclamo o responderlo, o sea que les toque representar al afectado o a quien pueda haber sido el autor de esa afectación. Mejor aún, si esos abogados preventivistas están antes con quien pudiera ser el responsable de un futuro daño o la modificación no deseada. Y mucho mejor aún, si el abogado del que estamos hablando nos representa a todos desde algún ámbito gubernamental. En nuestra Constitución este derecho está absolutamente garantizado. Es la base de nuestro sistema jurídico, está en el artículo 41. Consagra el derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes y las de las generaciones futuras. Y nos recuerda que así como tenemos ese derecho, tenemos el correlativo deber de garantizar ese derecho a nuestros
vecinos. Y algo muy importante, las autoridades deben proveer a la protección de ese derecho, al uso racional de los recursos naturales y, muy importante, a la educación y la información ambientales. Y complementando ese artículo 41, tenemos la Ley General de Ambiente en la cúspide normativa, porque además tenemos otras leyes específicas sobre distintas materias dentro de la temática ambiental. La ley de ambiente tiene principios que nos guían, tiene objetivos, establece instrumentos, es decir, nos va guiando a con qué y cómo lo podemos lograr esos objetivos. Y dentro de los principios, yo hoy quiero destacar, todos son importantes, pero quiero destacar dos principios fundamentales que voy a leer. El de la solidaridad y el de la cooperación. El principio de la solidaridad nos dice, y esto lo bajamos de la política ambiental internacional. Todos somos responsables de la prevención y mitigación de efectos ambientales adversos y de la minimización de riesgos ambientales. Y en la cooperación, los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados de manera equitativa y racional. Son dos principios fundamentales. Las relaciones que existen entre nuestros territorios, y ahora abro, no solamente Argentina, abramos a nuestra región, abramos al mundo. Existen la necesidad de tener políticas y regulación que, si bien se ejecutan en el entorno local, tienen un impacto a nivel regional, aunque mundial. Y uno de los tratados más novedosos, ¿no?, y más importantes de esta última época, el Acuerdo de Escazú, tiene que ver justamente con el reconocimiento de los derechos humanos de los defensores ambientales o de los defensores en asuntos ambientales. Este acuerdo se acaba de firmar, todavía requiere de una firma más una ratificación más, y que Argentina incorpore el instrumento de ratificación. Pero lo que yo quiero destacar, porque seguramente la doctora Devia va a hablar de esto, es que aparece esta figura que es tan importante, porque el acuerdo defiende a grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, que puedan actuar sin amenazas, sin restricciones, sin inseguridad. Quiero que sepan que América Latina y el Caribe, y este es un acuerdo regional, tiene la mayor cantidad de defensores ambientales asesinados buscando proteger el ambiente. En el contexto posterior a la crisis, vamos a necesitar que los gobiernos aprueben estímulos para apoyar la creación de empleo, la reducción de la pobreza, el crecimiento económico, dando pasos paulatinos, pero bien firmes hacia inversiones sostenibles, planificando y pensando a futuro. Durante la crisis sabemos que estamos más dispuestos a hacer cambios, entonces hagámoslos, adoptémoslos, mantengamos esos cambios que sabemos que son pequeños, pero que hacen la gran diferencia. Quienes disfrutamos el desafío de construir conocimiento y transmitir saber, necesitamos dar este mensaje y tenemos la responsabilidad de formar futuros profesionales dándoles elementos para ¿qué? Para esto de mejor prevenir que curar, que procuren el equilibrio entre el progreso, la equidad social, preservando el ambiente. Los jóvenes son nuestro futuro y veo muchos jóvenes escuchando y saben cómo hacerlo. Hay que permitirles que lo hagan y acompañarlos con nuestra experiencia. Y abandonar esa que parece inevitable y tan común como indeseada cultura de la mezquindad. Enfocarnos en la búsqueda que nos satisfaga hoy, sabiendo que no estamos perjudicando a los que vienen y que estamos conservando para poder seguir aprovechando. Algunas reflexiones finales.
La salud de las personas y la salud del ambiente están íntimamente relacionadas. La actividad humana ha alterado el planeta. Los problemas ambientales están poniendo en riesgo a la humanidad. Y en el contexto de la naturaleza, todas las formas de vida se interrelacionan. La conservación de la naturaleza es fundamental en momentos como este, ante infecciones, epidemias, pandemias. Y como para cerrar esta última reflexión, el ambiente nos ha mostrado alguna buena reacción, este respirito que digo yo. No nos engañemos, es solo eso, un respiro. Las normas nos acompañan. El desafío hoy es organizarnos y planificar con seriedad y sin mezquindad, en pos de la sostenibilidad, en una acción conjunta y con la seriedad que el tema merece. ¿Para qué? Para que todos, todas, podamos gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas de hoy satisfagan nuestras necesidades, pero sin comprometer aquellas necesidades que sabemos tendrán las generaciones futuras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Silvia. Ha sido un agrado y un honor escucharla. Y sobre todo destacando cómo este es un tema de derechos humanos y cómo debemos proteger a aquellos que defienden los derechos humanos, en este caso, los que defienden, ¿no es cierto?, la protección del medio ambiente. Así que un gran punto de los tantos muy interesantes que ha tocado. Vamos a dar paso a la siguiente exposición. Nos va a exponer la doctora Leila Devia, la cual es doctora en Derecho, abogada, especialista en régimen jurídico de los recursos naturales de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, con estudios de postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires, docente de grado y posgrado en Derecho Ambiental de la UBA, UADE, UB, USAL, UNSAN, ITBA y USEMA, una larga lista, ¿no es cierto?, de entidades universitarias. Docente del doctorado de la UBA y de la USAL. Profesora titular de Derecho, de Recursos Naturales y Protección del Ambiente de la Facultad de Derecho, nuestra casa de estudios. Profesora titular de la Universidad de El Salvador y de la Universidad de Belgrano. Además, es profesora visitante de la Universidad de Toulouse y París 10. Realizó estudios de posgrado en Estados Unidos, Japón y Holanda. Es directora del Centro Regional de Capacitación y Transferencia Tecnológica dependiente del Convenio Basilea. Coordinadora de Regulaciones Ambientales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Experta revisora del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas y autora de numerosas publicaciones especializadas. Además, es directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Doctora, por favor, le damos la bienvenida y esperamos nos ilustre con su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eric, por la presentación. Gracias, Ricardo. Gracias, Isabel y Andrea, por habernos invitado a esta charla. Y gracias, Silvia, también por tu dedicación, persiguiéndonos con el CV y el tema DAR. Así que muy agradecida. Y como bien decía Silvia, la verdad que siempre es un placer compartir con mis colegas y amigas también titulares de Cátedra de Derecho a los Recursos Naturales y Protección Ambiental, Silvia Nona y Daisy Crom, Beatriz Crom, Daisy como nosotros le decimos. La idea un poco es reflexionar sobre algunos temas ambientales rápidamente, ¿no? Sobre todo, como bien dijo Silvia, y es reiterado en todas las charlas que damos y que se dan en otras materias, qué pasa en el contexto de la pandemia con nuestras especialidades, y en este caso con el ambiente, que está muy relacionada la crisis sanitaria con la crisis climática o la crisis ambiental. Y lo que se ve, lo que se ha observado, como bien dijo Silvia, que tiene que ver con un mejoramiento del ambiente, y además también yo diría con una iniciativa en materia
de leyes, normas, procesos, reuniones virtuales. Me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado internacionalmente y luego bajarlo a lo que está pasando en la Argentina en materia de legislación ambiental. Internacionalmente, bueno, se han suspendido, por razones obvias, las conferencias de las partes de los principales acuerdos internacionales ambientales. Estos son el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, los convenios sobre químicos de Basilea, Estocolmo, Rotterdam, el Convenio de Minamata sobre eliminación del mercurio, los convenios también sobre la capa de ozono y el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono. Pero más allá de la suspensión de las actividades presenciales, se ha seguido con las negociaciones. Y ese es el punto en el que nos tenemos que observar. O sea, en ese caso, en materia de cambio climático, es muy importante, este año hubiera sido muy importante la realización de la conferencia en Glasgow, que sería ahora en noviembre, que se suspendió, porque el tema que se iba a tratar fundamentalmente tenía que ver o tiene que ver con los mecanismos de financiamiento. Estamos pasando a una descarbonización de la economía a nivel global y los países y nuestra región tienen, por supuesto, diferencias en lo que se refiere a esta temática. Entonces, hay un artículo dentro del Acuerdo de París, que es el artículo 6 y 8, en el cual hay que estar muy atento a la hora de los compromisos que va a asumir la región con respecto a la descarbonización de la economía, a lo que se llama la huella ecológica y el análisis del ciclo de vida de los productos relacionado con el comercio internacional y los requerimientos ambientales que tendrán nuestros productos, que nos guste o no, son especialmente de origen primario y que tienen una industria que podríamos decir, entre comillas, extractiva, la cual se puede, por supuesto, mejorar en cuanto a las buenas prácticas. También en un año muy importante para la reunión que se iba a dar en China, y al final no se dio, de la conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica y su protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos. ¿Por qué? Porque culminaba la estrategia de biodiversidad y las metas de Aichi y las conclusiones a las que se han llegado a nivel global. Por supuesto, cada uno tiene su particularidad respecto a las regiones. Se han cumplido solamente 6 metas y hay que elaborar, y esto sí tiene relación con la pandemia, la pérdida de diversidad que nosotros lo padecemos con todo el tema de incendios, en especial en la República Argentina, y con esta idea que es loable de tener una ley de protección de humedales. Y ahí se engancha con el convenio de Ramsar, que muchas veces tampoco se tiene muy en cuenta a la hora de establecer los sitios protegidos. Estos dos convenios son los pivotes y los más conocidos y que afectan mucho a la región desde el punto de vista no solamente de la conservación del recurso, sino desde el punto de vista económico. Luego tenemos el clúster de los químicos, Basilea, Estocolmo, Rotterdam y Minamata, la reunión preparatoria, porque la COP de las 3 que se da junta se da el año que viene en junio, pero no se sabe si se va a poder realizar o no. Y bueno, fundamentalmente estas 3 reuniones se basan en la nueva idea que tienen Naciones Unidas y la comunidad internacional sobre tener un tratado sobre los plásticos. Ya Basilea lo que hizo fue incorporar enmiendas que estarán en vigor en enero del 2021 con respecto a los plásticos, incorporando los mismos en el anexo 2 de otros desechos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que, salvo los que se adapten estrictamente al reciclado, van a tener que pasar por una herramienta que también es una línea en todos los convenios, que es el consentimiento fundamentado previo. Así que eso con respecto a los químicos. Pero se dan otros procesos. Hay como una idea de paradiplomacia ambiental. Cuando se habla de diplomacia ambiental, bueno, están estos convenios internacionales que están
sufriendo, por supuesto, la idea de que no podemos reunirnos presencialmente, pero nos estamos reuniendo regionalmente y por medio de la conectividad y tomando temas que a la región le puede interesar en cada uno de los convenios, además de lo que hacen las autoridades de cada gobierno, y nos encontramos en ese sentido con una paradiplomacia ambiental que es la que despierta la multitud de actores y que también está preocupada con respecto a algo que también se mencionó hoy, que puede ser la idea de una regresión, o sea, una violación al principio de no regresión. Europa está también muy preocupada por este tema, los ambientalistas europeos, de una regresión o una violación del principio de no regresión, debido a que el tema económico y cómo nos vamos a transformar después de la pandemia es de vital importancia y puede llevar a que las leyes ambientales o de conservación de la naturaleza puedan ser un poco más laxas. Dentro de este proceso tenemos todo el proceso de gobernanza, tenemos también el acuerdo de Escazú, como bien dijo Silvia, ratificado por ley 27566 en Argentina, esperando, por supuesto, que prontamente se deposite este documento, y creemos que México va a seguir nuestra dirección y el acuerdo entra en vigor, pero ahí sí tenemos un gran desafío. No solamente esto pasaría, fue acelerado, por supuesto, por la pandemia, pero también ocurriría aún sin pandemia. ¿Qué es los principios que tiene el acuerdo de Escazú? Las obligaciones que contrae. Es muy interesante analizar el acuerdo teniendo a la luz las inversiones que nuestros países van a necesitar, las inversiones que se realizarán o no en nuestros países, y también el modelo productivo. A esto hay que sumarle el Pacto Verde o el New Green Deal, o como también nosotros lo llamamos en la región, que tiene como base, como dije anteriormente, la descarbonización de la economía, la idea también de esta economía circular, que ahí se relaciona con los convenios de productos químicos y desechos, es muy importante. Hay una tendencia, y ahora hago una bajada local con respecto al tema del cambio climático y biodiversidad. La semana pasada fueron los 10 años del protocolo de Nagoya. Argentina fue invitada, por supuesto, desde un Zoom a comentar el cumplimiento de sus obligaciones. En materia de cambio climático se está trabajando en la huella, sobre todo en dos sectores muy importantes, que son el de sistema alimentario y construcción, también el sector forestal. Está, además de la ratificación de Escazú, varios proyectos de leyes que han caído en la gestión anterior, pero que se han vuelto a reflotar, sobre todo los que más tiene en danza la opinión pública es humedales y todo lo que es manejo de fuego, pero hay otros proyectos con respecto a la modificación de la ley de residuos peligrosos. Entonces, tenemos desde el mundo internacional una bajada a este mundo nacional con los proyectos de ley y con las ejecuciones también de cuestiones que son urgentes, cómo resolver o cómo se ha resuelto durante la pandemia todo lo que fue la gestión de residuos patogénicos y de nuevo tipo de residuos asociados a la pandemia. Con esto también hay un punto importante que la región, no solamente Argentina, tiene que tener en cuenta, que es el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y la consiguiente Agenda 2030. Todo esto está hilado. Acuerdo de París, Laudato Si, que no la mencioné, hace 5 años ya de la encíclica papal, los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Ya se está pensando en una Agenda 2050, porque la 2030 no alcanza. Y además, los objetivos del desarrollo sostenible no han sido tampoco cumplimentados por motivo de la pandemia. O sea, ya veníamos atrasados, pero se atrasó con esta crisis. ¿Y cuál es la propuesta? Hay muchísimas propuestas, no solamente normativas, pero que me parece que dan, como decía bien Silvia, un viso de esperanza en nuestra juventud, que es la reconstrucción y transformación con igualdad y sostenibilidad en América Latina y el Caribe. ¿Por qué?
porque el ambiente no es solamente la preservación de la naturaleza, sino también es la inclusión social y la inclusión económica. Y para eso me gustaría comentar una publicación de la Comisión de América Latina y el Caribe, y con esto finalizo, que dice que América Latina y el Caribe tienen la oportunidad y la capacidad para liderar el impulso de una agenda de desarrollo transformadora hacia una recuperación post-pandemia, en la que se consideren los logros económicos, sociales y ambientales recientes. Esta debe ser capaz de reducir los riesgos asociados a crisis futuras y acelerar el desarrollo inclusivo y sostenible, cumpliendo los objetivos de la Agenda 2030, al igual que dichos acuerdos internacionales. Me parece que con esto tenemos un gran desafío, y por supuesto el Departamento de Ciencias Sociales, a través de todos estos amigas y amigos, tienen también el desafío de trabajar en la Agenda 2030 y en una agenda mucho más inclusiva, ambiental y económicamente sostenible. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Leila, por su brillante exposición. Muchas gracias, mi amiga Silvia, por la invitación y el honor de participar de este evento. Felicitaciones por la organización, por el Foro de la Paz. Felicitaciones también al Departamento de Ciencias Sociales, con nuestro querido Ricardo, profesora Andrea. Feliz cumpleaños, y profesora Isabel. Y ahora seguimos con más una brillante exposición de la profesora Beatriz Silvia Cron, que es doctora por la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es abogada, especialista en Derecho de los Recursos Naturales, Facultad de Derecho de la UBA. Es profesora titular de la Cátedra de Recursos Naturales y Protección del Ambiente de la Facultad de Derecho de la UBA. Directora de la carrera de especialización en posgrado, Derecho y Política de los Recursos Naturales y el Ambiente. Miembro honorífico del Instituto Ambiental de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Es secretaria de redacción de la Revista Argentina de Derecho de Energía, Hidrocarburos y Minería. Es autora de numerosos libros y publicaciones sobre la especialidad. Es vicedirectora del Departamento Económico Empresarial de la Facultad de Derecho de la UBA, y además es miembro del Consejo Asesor del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA. Doctora Beatriz, tiene la palabra para su brillante exposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todo el Departamento de Ciencias Sociales, en la persona de Ricardo y de todo su equipo. Realmente es un gusto muy grande estar presente hoy junto a mis amigas y compañeras de titularidad de cátedra, a quienes siempre nos acompañamos mutuamente y tenemos una coordinación entre las tres que es realmente maravillosa. El tema que voy a abordar hoy lo pensé mucho, porque es un tema que en realidad, teniendo en nuestro equipo ahora como coordinadores a personas que son de Brasil y de Chile, creo que es un tema que es transversal a todos Latinoamérica, y sobre todo en estos países limítrofes a quienes nosotros tenemos acceso para verificar que este tema también les atañe. A lo que me voy a referir es al tema de la paz, de la falta de armonía que existe muchas veces entre las comunidades y las empresas que hacen extracción de minerales a través de la minería. Es un tema difícil, un tema muy complejo, que necesita el aporte interdisciplinario para su solución. Un tema que realmente nosotros tenemos de un lado operadores que vienen a decir que con su
extracción, con su minería, traen beneficio, traen mejor calidad de vida en zonas donde están radicadas comunidades que no gozan de grandes beneficios por su localización, que a veces son pobres. No olvidemos que la minería tiene una localización, en estos tiempos de pandemia, el aislamiento está en zonas geográficas muy alejadas y que a su vez tiene una parte positiva eso, porque contribuye con estas localizaciones a mejorar el equilibrio demográfico de las regiones, ¿no? Y entonces surge así una pregunta sobre si la degradación ambiental agrava la pobreza, o bien la pobreza es la causa de la degradación ambiental. Y esto es una pregunta muy difícil, porque si nosotros pensamos que hay pobreza, hay un menor consumo y hay menos ataque a los ecosistemas. Bueno, veamos. Esta falta de coordinación, esta falta de paz, la rotura que puede existir a través de las industrias extractivas y las comunidades, es porque muchas veces las comunidades piensan que se están afectando o se están ultrajando de recursos naturales que realmente se necesitan para la supervivencia, como derechos humanos que están protegidos por nuestra Constitución Nacional, y también esa paz y armonía provoca a veces conflictos sociales que se manifiestan a través de esa conflictividad social, que de ninguna manera la vamos a juzgar como positiva o negativa, siempre que se encaucen por sistemas o formas democráticas, y que vamos a decir que son expresiones o lenguajes por el cual sectores de la sociedad se manifiestan en desacuerdo o disconformidad y presentan demandas a, quizá, por decirlo, al planeta. Esta falta de armonía trae entre estos dos sectores que estuvimos diciendo, trae muchas veces problemas grandes en cuanto afectan inversiones de potenciales proyectos que podrían también aportar mejoras y mejor calidad de vida a las comunidades que protestan. Pero como digo, estas son demandas que tienen las comunidades hacia sectores como industriales que no respetan a su juicio a los recursos naturales y al ambiente. ¿De qué minería estamos hablando? No existe para nosotros otra minería que no sea la minería que hoy se puede llamar la minería verde, una minería amigable con el ambiente, que esté vinculado a los principios de la economía circular y también a los temas tan importantes de las energías renovables y la eficiencia energética. Hoy en día existe una nueva concepción que va al inicio de lo que era la minería, que es una minería orgánica muy primitiva, que el cuidado del ambiente era
más bien al cuidado de la mina, no del recurso natural, y no se tenía esa concepción ambiental. Después se pasó sí a una economía verde, y hoy en día aparece una nueva figura que se llama la minería climática. No sé si el término es lo correcto, pero está enfocada a el uso de energías renovables y a la transportabilidad con el tema de la electricidad. O sea que pasamos ya a la eliminación de la huella de carbono, y ya quienes sostienen este último tipo de minería, que es la minería climática, dicen que es la salvación del planeta y que contribuyen justamente al cambio climático. Decimos entonces que hablamos de una minería que es sostenible. De ninguna manera podemos concebir otro tipo de minería. Hablamos también de una minería moderna, innovadora, que se apegue a los altos estándares internacionales, que sea una minería inclusiva, que guarde los principios de la protección o de aceptación a los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, que empuje y principios de la diversidad, que también sea una minería transformadora. Hoy el concepto de la minería ya no se circunscribe a una explotación de una mina para obtener sus materias primas. Hoy en día el concepto de la minería es una nueva minería en donde esta industria es un vector para el desarrollo de la región. Es decir, se usa una mina que tiene la minería, la desgracia, si se quiere decir, los metales, los minerales están donde están. No se puede transformar, no se puede, como en la agricultura, por ejemplo, ir con el cultivo a otros lugares. Tenemos que estar donde los minerales están. Y por otro lado, su esencia es en sí una esencia alteradora del ambiente. La minería altera el ambiente, sin llegar a decir que hay un daño ambiental en donde nosotros ponemos en duda la legitimidad ya de esta industria, cuando no se preserva la integridad del ambiente y de la biodiversidad. Entonces, vimos que esta nueva versión de la minería dice, con los producidos o con el producido de la minería, vamos a hacer una reconversión económica de las comunidades aledañas a las minas. Vamos a procurar que ese resultado económico positivo vaya hacia infraestructura, educación, vaya a mejorar la calidad de vida. Y para eso ya se han hecho, al menos en nuestro país, muchísimas formas de captación de las empresas, de los bienes que las empresas pueden aportar a las comunidades involucradas en los proyectos mineros. Esa nueva forma es la nueva minería que nosotros concebimos y que es entonces para lugares donde la mina tiene una vida útil y se termina esa vida útil, quede entonces reconvertida la economía y puedan las comunidades a tener otra forma de vida que no sea la extracción como se venía llevando hasta ese momento. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene la minería en sí? Uno, dijimos ya, esa esencia que es alteradora del ambiente. Pero digamos que la minería es una industria de muchísimo riesgo.
hasta ahora nadie puede saber con exactitud a dónde se va a hacer la explotación y qué resultados va a tener a pesar de todos los avances tecnológicos. Tampoco se puede saber con sistemas satelitales con exactitud. El riesgo empresario y el riesgo minero es altísimo. Se necesitan capitales intensivos, que a veces son a fondo perdido, es decir, cuando se busca un mineral, a lo mejor ni se encuentra. ¿Por qué? Porque hay un riesgo que no se pudo evitar, el riesgo minero. Tiene también un alto periodo de espera para el retorno. El largo periodo de espera de la rentabilidad, no se pueden imaginar, estamos hablando desde la inversión hasta aproximadamente 10 años. Y después de eso también tiene como cosa muy favorable al ambiente, que es un alto efecto multiplicador. Es decir, que genera empleos en forma directa o indirecta, porque tiene un efecto multiplicador para atrás y para adelante. Al lado de los proyectos mineros están las pymes, que son por un lado para atrás productoras de bienes y servicios que las minas necesitan para su actividad, y por otro lado para adelante porque son las productoras de materias primas para otras industrias. Incluso debemos recordar que cuando hablamos de energías renovables, las energías renovables también necesitan de estos minerales. Necesitan de los minerales para una casa, con la construcción. Necesitan minerales, es un aliado estratégico de la salud. También, hasta ahora con el COVID, en nuestro país, en la Argentina, se declaró a la minería como una industria esencial. Por un lado, porque tenía una fácil captación de divisas, que son tan necesarias en nuestro país. Por otro lado, estábamos viendo que los minerales que se han utilizado, como el oro, la plata, han sido muy necesarios para la confección de todos los instrumentos, respiradores. Por ejemplo, el oro y la plata son parte integrante de los respiradores bronquiales, que son determinantes en esto del COVID. El bronce, por ejemplo, es antibacteriano, se usa en todos los hospitales, las camas tienen unas manijas como de bronce porque es antibacteriano. También una cosa que casi todos, la lavandina que estuvimos usando todo el tiempo, la materia prima de la lavandina es la sal, que o sea, es un mineral. Bueno, también las medicinas, es decir, los medicamentos, tienen un alto contenido también de minerales. También en la conectividad, hoy en día todo el tema del litio y de tierras raras son muy necesarios y es impresionante en nuestro país, y es uno de los temas justamente que se puede tocar, donde se presentan algunos falta de acuerdos entre la forma en que las empresas están llevando a cabo esas explotaciones. También es muy importante para los fertilizantes que tienen origen mineral, como por ejemplo el potasio, son muy importantes para los suelos. Bueno, aparte, lo que todos conocemos, el oro, por ejemplo, como un activo, en fin, pero eso ya, digamos, no es un tema tan importante para el que estamos desarrollando. Bueno, ¿cómo es la legislación? ¿Cómo se logra? Dijimos que todo esto
que es tan bueno, no puede ser contrario a los principios del desarrollo sostenible. Y para eso, en nuestro país tenemos un código de minería, bueno, ya vamos a ver, pero ¿qué es lo que en todo el mundo se necesita para poder operar? Más allá de los títulos de propiedad, más allá de todo el derecho positivo que tenemos, se necesita lo que se llama la licencia social. La licencia social que no puede ser expresa o puede ser tácita, pero nosotros necesitamos para operar y para que reine paz en las explotaciones, el tema de la licencia social, que al nivel de una mina o proyectos, individual o colectivo, incluso los de exploración, la licencia social está enraizada en creencias, en percepciones, opiniones mantenidas por la población local y otros grupos de interés acerca de una mina o proyecto. Es entonces una creencia, una percepción que tienen las comunidades acerca de un proyecto. Es dinámica y no es permanente, porque las creencias, las opiniones y las percepciones están sujetas a cambiar a medida que se adquiere nueva información. Por lo tanto, esta licencia social debe ser ganada y debe después, vamos a ver, conservarse. ¿Cuáles son las características de esta licencia social? La licencia social ha sido definida como existente cuando una mina o proyecto cuenta con la aprobación continua de la comunidad local y otros grupos de interés. La diferencia entre aprobación, tener una opinión favorable, estar de acuerdo o estar satisfecho con algo, y aceptación de una disposición a tolerar, estar de acuerdo o consentir, se puede demostrar como real o indicativa de dos niveles de licencia social: un nivel más bajo de aceptación y un nivel más alto de aprobación. Mientras que el nivel más bajo es suficiente para que un proyecto proceda y una mina disfrute de una relación tranquila con sus vecinos, el nivel más alto es más beneficioso para todos los implicados, incluyendo la industria en su totalidad. ¿Cuáles son las bases de esta licencia social? Bueno, nosotros tenemos, después vamos a ver, algunos instrumentos de la política ambiental, de la gestión ambiental. Y acá las bases que tenemos para desarrollar es la información, la confianza, la presencia y la verdad. Es decir, todo esto se va generando a través de una percepción, como dije, que tienen las comunidades, y con hechos concretos, por supuesto, de que las empresas, los operadores mineros que están en esos lugares, están involucrando a las comunidades en los proyectos que están realizando. Por un lado están los aspectos técnicos, es decir, la confianza, cadenas de pruebas, de cuáles son los elementos que realmente pueden afectar a los recursos de una manera, pero no solamente a los recursos, también fíjense que esta licencia social será en lugares donde se puede llegar a destruir el heritaje cultural de una comunidad que es tan importante
y que lo podemos llegar a decir como un bien que no se puede destruir. Yo les quiero decir esto, porque todo depende también de el carácter y cuál es el perfil de las empresas. Hay empresas que no tienen tanto interés en desarrollar. Hoy en la mayoría de las empresas multinacionales tienen códigos de ética y códigos de conducta muy fuertes que están todavía, y exigentes que están todavía por encima de las exigencias de los países. Pero estos códigos, fíjense, les quiero traer al tema que en el mayo de este año, una de las empresas más grandes del mundo tuvo un problema muy grande en la localidad de Pilbara, en Australia. Querían aumentar, querían extender su mina de hierro, y para eso tenían permisos de explosión. No se dieron cuenta, ni las autoridades, o así figura, que eran cuevas que tenían 24.000 años de antigüedad. Explotaron y con todos los permisos, e incluso tenían aprobación, esta licencia social que nosotros hablamos, tenían el consentimiento de las comunidades aledañas. Y sin embargo, la compañía, los directivos, la casta empresarial de la compañía renunció toda, porque esta compañía entendió que más allá de todas las aprobaciones y de todos los permisos que podía conseguir por parte del Estado, tenían un compromiso ético y no podían destruir semejante tesoro ancestral. De manera Beatriz, sí. Discúlpame, pero estamos con 20 minutos. Su presentación está brillante, pero si puedes ir cerrando. Ok, bueno. Gracias. ¿Qué estamos, cómo se lleva esta licencia social? Bueno, quería comentarles entonces que en nuestro país esta toma de conciencia tan importante se lleva a niveles de tipo sectorial, como son cámaras, de tipo estatal, y de tipo también de las compañías, ¿no? Corporativa. En nuestro país firmó el EITI, que es un acuerdo, es un protocolo internacional para la transparencia de las industrias extractivas. Por su lado, las cámaras están también generando lo que se llama un panel que se llama Hacia una minería sustentable, en donde se dan protocolos para cada uno de los conflictos que presentan las comunidades con las explotaciones. A su vez, el gobierno nacional está poniendo en práctica un plan estratégico de desarrollo minero, en donde para atraer inversiones también va a dar, proyecto por proyecto, pautas respecto de los residuos que se generan en las minas, el agua, que es un tema muy conflictivo y donde se recomienda hacer estudios sobre las cuencas hídricas antes de dar los permisos, en fin, todos los temas que puedan provocar una ruptura de esa paz y armonía que debe estar presente en el tema de las explotaciones extractivas. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Discúlpame por cortarte, pero tenía el tiempo. Muchas gracias. Una vez más, muchas gracias, doctora Bella. Muchas gracias, doctora Silvia. Es un tema apasionante, además para nosotros aquí en Brasil, con las declaraciones que tenemos en nuestro gobierno y nuestro ministro de Ambiente, que son terribles. Así que muchas gracias. Doy ahora la palabra al profesor Ricardo para podermos seguir con el evento y con las preguntas. Muchísimas gracias, querido Nelson. Mis felicitaciones a las tres brillantes expositoras. He aprendido una barbaridad. Y si les parece, a los queridos amigos coordinadores, tenemos un espacio para atender preguntas de las personas asistentes. Pido por favor que las preguntas sean sumamente breves y que no sean conferencias, y pido por favor también que las respuestas por parte de las tres dignísimas expositoras sean breves también. Son pocos los minutos que tenemos, así que toca aprovecharlos. La manera de pedir la palabra es con el cuadro de asistentes y entonces abajo hay 3 puntitos suspensivos y esos 3 puntitos suspensivos nos dicen, una de las opciones es levantar la mano. Entonces así se levanta la mano y ya algunos lo han hecho. Así que entonces le voy a conceder la palabra. Aquí esto lo bueno que tiene es que da un orden cronológico exacto. Así que la primera que tiene la palabra es una querida amiga mía de Argentina, que es Andrea Bulnes. Así que, Andrea Bulnes, adelante, tuya es la palabra y un gusto enorme de verte, Andrea. Adelante. Gracias, doctor. El gusto es mío también. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, obviamente, para ser breve, como usted nos está pidiendo, doctor, lo que me encantaría agregar a todo esto, que lo escuché solamente de parte de los empresarios, la palabra ética. Creo que para poder lograr todas estas aspiraciones tan importantes necesitamos una revolución ética. Creo que es lo único que va a poder ponernos en nuestro lugar, tomar realmente conciencia de las cosas, que las personas, ética con información, diría yo, con información y razón y reflexión. Porque para lograr todo lo que dijeron, que bueno, no hace falta, pero me quedo mucho con la palabra equidad, con la palabra inclusión, con estos principios, el desarrollo sostenible que incluye todo esto, la no mezquindad, y bueno, y que para lo más informado posible que estemos todos los ciudadanos, vamos a poder otorgar esas licencias sociales sin discutir y llegando a un consenso y estando bien informados, porque la doctora Daisy hablaba sobre esta cuestión, estos principios éticos que tienen las empresas, pero a mí me ha tocado escuchar poblaciones donde cuentan cuáles son en realidad los verdaderos objetivos de esas empresas. Y bueno, hay muchas que no tienen de los buenos, hay muchos gobiernos que por ahí hacen vista gorda a determinados estudios, así que me parece que la palabra revolución industrial debería empezar a estar más presente entre nosotros. Muchísimas gracias, Andrea. Y pregunto a las tres expositoras, a las tres les hemos dado micrófono, así que la que quiera responder, responda. Bueno, yo estoy otra vez a ciegas prácticamente porque me desconecté varias veces y estoy con el celular. ¿Me escuchan? Te vemos y te escuchamos perfectamente. Bien. Me parece bueno el aporte que acaba de hacer y a veces cuando uno no tiene el tiempo suficiente no dice exactamente lo que tenía planeado, porque pasa. Yo cuando hablé de nuestra Constitución hablé de esta obligación de las autoridades de proveer a la información y a la educación ambiental, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir. Creo que es muy importante que tengamos una sociedad formada, informada, educada. Pero eso yo lo completaría con algo más y que
a veces somos reticentes a la participación. Si nosotros estamos educados, estamos formados y tenemos la información, tenemos la obligación de participar en todo lo que son procesos de toma de decisión. Claro está que es muy importante para participar poder tener la base, poder tener la información y poder tener estos medios de acceso a lo que es la justicia ambiental o para la participación ciudadana. Son todos principios que están claramente recogidos en nuestra Constitución Nacional, en nuestra Ley de Ambiente, y la verdad que de a poquito la judicatura ha ido recogiendo eso, y quizás lo que falta es, no voy a decir un mayor compromiso de ninguna manera, porque cada uno hace lo que puede, participa como puede, pero sí un acompañamiento pacífico, un acompañamiento justamente de acompañar en los procesos de toma de decisiones, porque cuando la decisión ya está tomada, y esto lo sabemos en muchos casos, es muy difícil volver atrás. Entonces, todos tenemos el compromiso de educarnos, de informarnos, de formarnos y de participar. Esto lo digo yo como integrante de la sociedad y como ciudadana. Y sin ninguna duda, las autoridades en todos los niveles, y no estoy hablando de solo Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, yo me siento con un compromiso importante como parte de la gestión que lleva adelante la Facultad de Derecho, de asumir algunas cosas como, por ejemplo, poner algún tacho de residuo que sea hecho en material reciclable y que además permita recoger material que luego pueda ser reciclado, algo que venimos haciendo desde hace un tiempo. Desde ya queda mucho por hacer, no hay ninguna duda. Sí, yo quería no contestarle, sino agradecerle a Andrea por la pata de la ética, que no es que la hayamos olvidado, pero a mí me parece que la ética de los negocios va de la mano de la ética también de los gobernantes. Hoy estuve en una charla en la cual se habló mucho de los sesgos, de los prejuicios que a veces se tienen en los comportamientos. Entonces, me parece también que hay que generar y fortalecer más que generar esa confianza que está, por supuesto, basada en la ética de la sociedad, del sector productivo en general y de los gobernantes o del Estado. O sea, hay que también generar y poder promover esa confianza para poder llevar a cabo todo esto que dijo Silvia, que dije yo y que dijo Daisy, que muchísimos autores también dicen del desarrollo sostenible inclusivo, económico, social. Para esto es fundamental lo que decís vos, Andrea, y la generación de confianza y el no prejuicio entre todos los integrantes de la comunidad, ya sea nacional y, bueno, por supuesto, regional y global. Pero agradezco mucho la incorporación de ese tema. Muy bien, entonces le voy a pasar la palabra a nuestra querida y brillante amiga de Colombia, María Carolina Estepa Becerra. Adelante, Carolina. Profesor Ricardo, disculpa. Gracias, querido Ricardo, nuestro gran maestro que nos convoca en toda esta reflexión por el cuidado de la casa común. Un saludo muy grande desde acá para todas y para todos ustedes. Yo quiero hacer una pregunta dirigida a la doctora Silvia, con quien tuve el gusto, el placer de compartir la clase y de estas reflexiones de nuestro cuidado, ¿no? De nuestra huella ambiental. Y yo quisiera, doctora Silvia, que por favor nos aclarara como esta confusión frente a la responsabilidad que hay en cuanto a si debemos enfocarnos hacia lo sostenible o hacia lo sustentable. Si lo sostenible protege la economía y lo sustentable realmente protege el ambiente, porque creo que a veces se mezclan ahí los discursos, ¿no? Protejamos la economía a costa de nuestro propio sacrificio. Entonces me gustaría que nos ilustrara
sobre esto y bueno, muchísimas gracias. Siempre es un gusto escucharles. Querida amiga, después de que se responda a tu pregunta, la profesora Daisy apaga su micrófono. Por favor, no apaguen el micrófono cuando se los doy, porque luego no pueden reiniciarlo. Y entonces recién se había quedado callada y no pudo responder a la pregunta anterior. Por favor, a las 3 expositoras y a los 2 coordinadores, no apaguen los micrófonos, porque no los pueden reiniciar ustedes. Entonces yo se los doy, déjenlos encendidos. Por favor. Sí. Entonces, primero, Carolina, hacías tu pregunta dirigida a Silvia Nona. A Silvia Nona. Entonces, Silvia, te escuchamos. ¿Cómo estás, Carolina? Sí, recuerdo de haber compartido aulas con vos. Mirá, Carolina, así como la diferencia entre sustentable y sostenible, yo no la llevaría al nivel que la has llevado vos entre lo económico y lo ambiental. Para mí, que puedo estar equivocada, de la misma manera que al traducir la palabra inglesa o francesa environment a medio ambiente o ambiente, aquí también estamos, la diferencia es una diferencia semántica. Sustentable y sostenible se han utilizado indistintamente para la palabra inglesa sustainable, que en algún momento incluso hasta tenía una tercera posibilidad, que era, ya me voy a acordar, sostenido, se tradujo como sostenido, sustentable, sostenible, cuando en realidad para mí la diferencia semántica está en esto. Algo es sustentable cuando tiene una buena base, cuando está bien sostenido. Y algo es sostenible cuando tiene una proyección en el tiempo. Con lo cual, las dos cosas son complementarias. Nada puede sostenerse en el tiempo si no tiene una buena base. Lo sustentable y bien basado tiene la garantía de sostenibilidad en el tiempo. Y nada es sostenible si no ha tenido una base. Pero yo no haría esa diferencia entre lo económico y lo ambiental. Quisiera yo además que no existiera esta diferencia, porque cuando se habla indistintamente de sustentable o sostenible, creo yo que tenemos que pensar en el mismo criterio, no en criterios diferentes que puedan en algún momento resultar antagónicos o no complementarios. Para mí son absolutamente coordinados, complementarios y los podríamos usar indistintamente solo por una cuestión semántica. Gracias, querida Silvia. Gracias, Carolina. Profesora Daisy, por favor, por la pregunta anterior. No, solamente ya contestó Silvia mi pregunta perfectamente y solamente quiero decir que estoy de acuerdo con Andrea. Mi exposición iba a centrarse en los aspectos vulnerables de las comunidades, en cómo tienen justamente que estar asistidas por esa falta de paridad que existe en las negociaciones entre empresas y comunidades. Es decir, me faltó dar la segunda parte de mi exposición, pero estoy completamente de acuerdo con tu idea. Profesora Daisy queda comprometida públicamente frente a más de 50 testigos a dar la segunda parte en otro evento de su exposición. Esto ya queda registrado. Por favor, señora secretaria del departamento, profesora Isabel González Nieves, labre el acta respectiva. Es muy amiga Isabel. Bueno, muy bien. Acto seguido, tenemos una pregunta que nos viene desde la hermana Universidad de Chile, el profesor Carlos Rumruanzacorn de la Universidad de Chile. Le damos la palabra y un gran abrazo intercordillerano. Adelante. Muchas gracias. No sé si se logra ver. Perfectamente. Lo vemos y lo escuchamos bien. En la Universidad Autónoma de Chile, por si acaso. Y también contarle que yo trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente y le agradezco al director Eric Latorre, que es director de la carrera donde hago investigación y parto obviamente docencia. Tengo una doble militancia
y siempre ha sido la trayectoria así, pero más allá de esas presentaciones, le agradezco muchísimo, presté atención, obviamente, porque encima tengo un corazón ambientalista en lo más profundo, y es sumamente interesante escuchar, ¿cierto?, lo que se está abordando acá, muy de acuerdo con lo que dijo la doctora Silvia, en el sentido de no hacer esta diferencia, pero yo sí tengo algo que está pasando en nuestro país, y también quizá lo he escuchado en varios grupos, especialmente socioambientales, que están en Argentina, que también hay una nueva consideración con respecto a cambiar ciertos también conceptos. Se habla mucho de recursos naturales, pero hay ciertas tendencias ya que hablan de los bienes comunes naturales. Desde un punto de vista jurídico, eso cambia notablemente la relación que podríamos tener con la naturaleza y la significación. Porque al ser un recurso, al parecer que no estuviese totalmente inanimado, que lo pudieran moldear como yo quisiera, etcétera, una visión bastante antropocéntrica. Mientras tanto, cuando pasamos un concepto de bienes comunes naturales, que obviamente pudiéramos tender a ese punto, cambia la situación de la relación especialmente en el vínculo socioambiental, este vínculo local, donde se producen normalmente los conflictos socioambientales y van repercutiendo a niveles nacionales. Me acuerdo muy bien, hice un doctorado en la Universidad Nacional de Cuyo, obviamente tenía que ver con los temas ambientales, con el sistema de evaluación de impacto ambiental principalmente, esta mirada. Conocí muchos casos como la minera San Jorge en Mendoza. Entonces, claramente, al conversar con una cantidad de actores en esta trayectoria, me daba cuenta que también estaba empujando muy fuertemente, ¿cierto?, esta tendencia. Yo no sé si esto también está recogiéndose en el ámbito académico, en el ámbito obviamente jurídico, ¿cierto?, de trascender del concepto de recursos naturales a bienes comunes naturales. Es un tema de debate importante desde un punto de vista, yo diría, latinoamericano, ya principalmente. Eso quería preguntar, principalmente su visión, su mirada, y que enriquece mucho. Le agradezco muchísimo también este espacio nuevamente, ha sido muy enriquecedor. Gracias. También. Gracias, querido doctor Carlos, y un placer tenerlo con nosotros, y ojalá que nos acompañe en otros eventos también. Es un gusto. Queridas profesoras, tenéis la palabra. Mira, con respecto a ese tema, hay una tendencia regional con la gobernanza de los bienes públicos ambientales y pasar de recursos naturales. Es algo bastante conflictivo por el tema del principio de soberanía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para justamente poder compatibilizar el principio de soberanía con el concepto de bienes públicos globales, los commons, como le dicen en general en Inglaterra y en Estados Unidos y los países anglosajones? Nosotros llevamos a cabo un proyecto, un DECIT, que acabamos hoy de entregar el informe final, el informe también de rendición y bueno, y la publicación, que justamente toca ese tema con respecto a los servicios ecosistémicos. También nos propusimos hacer una segunda profundización de esa investigación, donde se plantea en este último proyecto que te comentaba, que bueno, va a salir su publicación, todo lo que tiene que ver con la propiedad civil, el concepto de interés público y el de bienes públicos ambientales. Se tomó una parte general, la legislación de la región, y luego también se trabajó mucho en algunos ecosistemas donde podría haber servicios ambientales, como ser la Antártida, la parte de energía y las áreas marinas protegidas. Así que, y no solamente por supuesto nuestro grupo, sino que hay muchos grupos que están trabajando, sobre todo también en Rosario. La gente de Rosario hace tiempo que está trabajando en ese tema de los bienes comunes, y muchas veces en algunas normas técnicas de la ISO también ya ha salido ese término. O sea, desde el lado de lo privado, del sector privado, también se está viendo esta tendencia. Bueno, no sé si te respondí, pero me parece que una primera aproximación. Muchísimas gracias, querida profesora Leila y Lelia, y entonces vamos a escuchar la última de las intervenciones que nos llega desde el hermanísimo Ecuador,
en la voz. Fíjense qué internacionales hemos estado hoy, ¿eh? Qué internacionales hemos estado hoy. La verdad que es notable. Fíjate, Silvia, que no lo hicimos a propósito, ¿eh? Cada pregunta vino de otro país. Ahora, estaba entonces, ensayado, Ricardo. claro, no, salió espontáneo. Le toca a nuestra querida amiga Betsabeth Plaza desde Ecuador. Betsabeth, tuya es la palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias a los panelistas por su intervención. Bueno, yo tengo una duda. Yo escuché un término que me llamó mucho la atención y es el tema de la licencia social. ¿Y por qué me llamó la atención? Bueno, como ya lo dijo el doctor, yo soy de Ecuador. Y en la legislación ecuatoriana, para que pueda operar la explotación minera, es necesario que de entre varios requisitos, es importante que se obtenga una licencia ambiental y que se realice una consulta previa a los habitantes de la comunidad donde se va a realizar esa extracción. Entonces yo quisiera saber en la legislación argentina cuál es el carácter que tiene esta licencia social de la que escuché hablar, creo que si no me falla la memoria, a la doctora Crom. Muchísimas gracias, Betsabeth. Y entonces, profesora Crom, tiene la palabra. Yo no sé si no tendrá algún problema con la conexión, porque desapareció la imagen de la profesora Crom. Ahora, no sé si nos escucha. No sé si quiere salir alguna de las otras dos catedráticas mientras llega la profesora Daisy. Bueno, a ver. La especialista en cuestiones mineras, ustedes se habrán dado cuenta que nosotras, además de ser amigas, somos compañeras y nos complementamos. Se habrán dado cuenta también que al momento de responder alguna pregunta no dudamos quién es quien va a responder esa pregunta. Y esta era una pregunta sin duda para Daisy. Pero en algún momento yo he incursionado en no la cuestión minera, sino la hidrocarburífera. Y cuando hablamos de licencias, en Argentina debe entenderse como permiso y está muy relacionado con el procedimiento previo de evaluación de impacto ambiental, donde antes de poder realizar cualquier actividad, el proponente debe dar todo tipo de detalles sobre la actividad que va a realizar para que pueda ser evaluado fundamentalmente cuál va a ser el impacto que esa actividad va a producir sobre el ambiente. Entonces, dentro de esta evaluación previa que se hace, sin duda hay que tener en cuenta desde cuestiones como la flora, la fauna, el suelo afectado, como fundamentalmente también la comunidad que está involucrada con ese proyecto en cuestión. Y dentro de lo que es la licencia social está ese permiso previo de si se puede o no realizar esa intervención en el lugar que se está declarando que se va a realizar, cómo va a ser, cómo van a ser las condiciones, si hay que minimizar riesgos, si hay que mitigar algún efecto adverso. Y la cuestión importante es la social. Daisy lo ha dicho, la actividad minera es una actividad que lleva mucho trabajo a la zona, que lleva muchas posibilidades de ganar dinero, no tanto como muchos imaginan, porque también estarán imaginando que quien invierte es el que recibe más dinero. Pero esa licencia es para nosotros un permiso en si se puede hacer. Y todo el trámite de la licencia incluye sin duda el impacto sobre las actividades antrópicas y sobre el hombre en sí, es decir, de manera directa o indirecta, permanente o transitoria, algo que sea inmediato o mediato. Todo eso hay que medirlo y hay que analizarlo previamente antes de pedir esta que es una autorización, que se dará o no se dará, o
se pedirán cosas antes que habrá que adecuar, o se pedirán cosas durante el desarrollo de la actividad que van a permitir morigerar eso que va a significar un perjuicio o un menoscabo, sin ser un perjuicio, a todo el desarrollo social de la zona. Sí, y algo que quiero agregar, Silvia, la evaluación ambiental estratégica. Nosotros ya la tenemos incorporada en la ley de glaciares, en la nueva política, en el nuevo plan minero que está elaborando el gobierno argentino, hay un capítulo sobre la licencia social, así que hay legislación sobre ese tema y hay que tener muy en cuenta la evaluación ambiental estratégica, como dije, está en la ley de presupuestos mínimos de glaciares. Muchísimas gracias, queridas profesoras. Estamos desgraciadamente al filo del tiempo. Quiero agradecer muchísimo una vez más a Silvia Giurlani y todo el equipo del Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas. Quiero agradecer muy especialmente a los dos brillantes coordinadores que han estado manejando y llevando adelante esta